A ver, platícanos. Que es lo más importante. ¿Qué tema nos vas a tratar? Fíjate, Ixa, que hoy traigo la paternidad presente, cómo ser un padre, una madre presente. Esta parte que de repente creemos, y ya lo hemos hablado aquí en tu programa, que creemos que es algo totalmente natural, pero luego no sabemos cómo ser papás. Entonces, y en esta vida tan ajetreada, con tantas cosas que de repente nos pasan, con tantas situaciones ajenas y tantas cosas, digo, ¿qué es la paternidad y la maternidad, no? O sea, es el cómo saber ser una madre y un padre. Y ahora el estar presente no es, vaya, una obligación, ¿no? Sino es el querer. A lo mejor hay papás que quieren, hay diferentes casos, porque hay papás que quieren estar presente en la vida de sus hijos, pero lamentablemente no pueden, ¿no? Por diferentes situaciones, diferentes cosas que están pasando, ¿no? Y obviamente yo siempre aclamo a la parte de ser papá con el ejemplo, pero más ser papá con la presencia, con esa característica que te pueda dar el ser un papá o una mamá presente, no solamente el hecho de decir, es que yo soy papá porque proveo, o soy mamá porque proveo. Hace poco estaba viendo un TikTok de una chava que me llamó mucho la atención y dice, es que hoy decidí entregarle mi hijo a su papá y lo voy a ver nomás los fines de semana, decía la chica, ¿no? Lo voy a ver nomás los fines de semana y le voy a pasar la pensión, pues hay a veces cuando tenga, porque pues no siempre tengo. Y pues le voy a pasar unos 200 porque ya 500 se me hace mucho. Quién sabe si se lo vaya a gastar. Y pues si tengo tiempo este fin de semana, voy por él, pero si no, si tengo otra cosa que hacer, pues no voy. Y se escuchaba bien extraño porque era una chava. Y entonces tú lo miras y obviamente la reacción, desde el momento en el que, por ejemplo, ahorita que les estoy platicando, volteas, te quedas viendo y dices, sí, porque es extraño. O sea, es extraño que una mamá diga así, ¿no? Y entonces al final del final del TikTok, dice la muchacha, qué raro se siente, ¿verdad? Dice, no es el caso, pero pudiera serlo, dice la muchacha. Y tiene toda la razón, o sea, es como nos extrañamos de que una mamá no sea presente y como es común y estamos acostumbrados a ver a los papás, bueno, a las mamás caminando solas con los niños, pero a los papás caminando con sus hijos, no. Y es muy raro que cuando van un papá, inclusive yo que soy prestadora de servicio de la educación, que cuando van los papás, el papá es extraño que vaya el papá, por lo regular siempre va la mamá, pero que en mi historia de como directora he tenido papás, sí, claro, he tenido papás y papás muy, muy responsables, pero son contados con con la palma de mi mano, los que yo he visto que han sido papás presentes, de esos que le llevan el material, están al pendiente de cualquier situación con los maestros, en apoyo a la comunidad. Sí hay ese tipo de padres, pero son extraños. Sí. Hay que decirlo claramente. Así es, son muy, muy extraños. Por eso el hecho de que cuando que están acostumbrados a ver más a la mamá que al papá y que a lo mejor cuando los llevan a la consulta los lleva el papá, supone el doctor que a lo mejor el papá no tiene todas las características del hijo o de la hija porque pues suponen que no convive tanto, ¿verdad? Y desde ahí ya es como que es extraño que el papá los lleve, pero sí hay, claro que lo hay. Ahora el tema aquí es esta parte en donde estamos acostumbrados a que solo esta carga sea la mamá, pero es un aprendizaje de estos nuevos tiempos en donde no necesariamente tienen que estar juntos. Yo siempre lo he dicho, yo vivo una maternidad con mis hijos sin la presencia de sus papás, o del papá, pero al final del día no es que yo tenga una obligación económica con mis hijos, sino que a mí me gusta ser una mamá económicamente presente con mis hijos. Claro. O sea, no es, ay, tengo que trabajar. No, no, porque muchas mamás o papás dicen, ay, es que tengo que trabajar porque pues tengo que mantener a las bendiciones, ¿no? Pero no es que tengo que trabajar, es que a mí me gusta trabajar porque me gusta ser presente en la vida económica de los gastos de mis hijos, ¿no? Y a lo mejor, digo, yo
que decidí ser mamá y tuve la gran oportunidad de tener a mis 2 hijos, yo en ese tiempo, claro, obviamente por mi vida profesional, pues yo sabía que tenía que frenar ciertas cosas dentro de mi vida profesional como madre y que a lo mejor algunas oportunidades de crecimiento no las iba a tener durante estos lapsos, tanto del embarazo como de los primeros años de mis hijos, pero pues al final del día, y aunque soy uno de sus motores fuertes económicos, ¿verdad? De ambos, pues no importa, de todas formas yo tomé la decisión y sigo tomando la decisión de aunque perdí tal vez esas oportunidades, gano las oportunidades con mis hijos porque disfruto estar con ellos, disfruto ser tener esa maternidad presente con ellos y convivir. Yo que recomiendo como director y como mamá, que puedas dejar huella en tus hijos. Claro. ¿Huella cómo? Hay algunos papás que tienen su propia característica muy particular. Digo, o sea, conmigo mi papá me ha dejado huella en la enseñanza del trabajo, ¿no? De la manera en la que yo tengo que trabajar, de la manera en la que yo me tengo que guiar, de fortalecer mi autoestima. Él es un gestor de mi fortalecimiento de autoestima, porque cuando yo era chiquitica no tenía tanta autoestima como la tengo ahora, ni tampoco sabía que tenía el don de poder hablar en público, pero él lo descubrió y fue el primero en descubrirlo, por eso es ahí la obligación del papá o de la mamá de ver cuáles son las fortalezas de tu hijo, porque a lo mejor no crees que tenga esa fortaleza, o bueno, yo no creía que tenía esa fortaleza, y mi papá se encargó de fortalecerla. Un detalle maravilloso que él hacía siempre conmigo, cuando estaba en la secundaria decía, no, pues oye, yo estoy re fea en la o sea, cuando ves las fotos de la secundaria y las ves en esa copa, esas fotografías horrendas, que Dios guarde. Ya las tiene. Porque yo creo que aquí todos se sienten identificados con la copa, esa donde estábamos adentro, Sí, sí. esa copa Era la maravillosa. clásica. Y entonces, horribles, por cierto, pero muy famosos en aquellas temporadas, no sé si lo recuerden. Y entonces, yo me acuerdo que ahora las veía y decía, ay, Diosito Santo, pues, como me dejaba mi mamá irme hacia la escuela, ¿no? Y luego entonces en mis cumpleaños mi papá siempre me mandaba un arreglo de flores. Y luego pues ya sabes, todos, oye, ¿quién te mandó las flores? ¿Tu novio? No, pues sí, mi novio. O sea, pues mi novio tenía, o sea, pero mi papá me hacía el paro, pues. Entonces, ese tipo de detalles fortalecían mi autoestima, ¿sabes? O sea, en un cuadro en donde en la adolescencia pues lo máximo es ser popular, ¿no? Y entonces cada papá deja una presencia diferente en algunos detalles. Mi papá es muy de jugar y de bromear y con nosotros, pero yo lo veo ahora con mis hijos, o sea, sigue siendo sigue Es que así es desarrollando. Gerardo, pues así es su Sí, personalidad, ¿no? sí, su personalidad. Es muy serio cuando lo conoces, Ah, claro. ¿verdad? Pero luego ya con nosotros no quiere decir que pierda por completo esa seriedad, pero es el toque de papá que tiene, que sabe jugar con sus nietos, supo jugar con nosotros, que nos ponía a hacer actividades, pero que nos daba carrilla y que pudimos fortalecernos dentro de este mundo de las carrillas porque jugábamos en esa parte con él. Entonces siempre tuvimos y hemos tenido ese recuerdo, ¿no? De como papá, igual como con mi mamá, siempre la parte de más de consejos y más esta parte más maternal, ya sabes, de abrazo en esa parte emocional. Y en mi caso, yo le recomiendo siempre, no tienes que abarcar todo como mamá, papá, porque me preguntarán el público, bueno, pero ¿cómo le hago para dejar esa huella en mis hijos y que me recuerden, ¿no? ¿Cómo? Pues es una característica que a ti te guste hacer y disfrutar con tus hijos. O sea, por ejemplo, yo juego mucho con ellos. Juego, bailo, brinco. Es mi característica. A lo mejor no juego a las muñecas con la niña, ¿verdad? Porque tal vez no tengo tanto tiempo de hacerlo, pero sí juego mucho, me río, la hago mucho reír y siempre me dicen es que la haces mucho reír, y bromeo con ella y ella sabe que es mi manera de jugar con ella y sabe que es mi manera de integrarme con ella. Entonces, cada papá debe de tomar ese toque y depositarlo en sus hijos, o sea, y es algo que te va a permitir, uno, acercarte al niño o a la niña o al adolescente, porque será el lazo que mantendrás durante esa fuerte etapa.
O sea, si lo fortaleces en la niñez, en la adolescencia será mucho más fácil que tal vez llegues al tronco de comunicación a través de esto, de esa huella que dejaste en tus hijos. Si por lo mío fue el juego, bueno, a través del juego, de la risa, del te hago una broma y luego platicamos qué fue lo que pasó en la escuela, o de que tal vez escogía ciertos momentos, yo escojo ciertos momentos más relajados, tal vez cuando ella ya se va a dormir, que ya se bañó, ya está tranquila, voy, platico con ella y me platica su día, y entonces se expresa, porque mi hija no se expresa tan fácilmente. ¿Mm? O sea, habla, pero no te cuenta como yo, por ejemplo, mi característica es que yo cuento todo, ¿no? Yo a mi mamá siempre le platico todo, y ella no, ella es más reservada. Y es difícil porque todos los hijos tienen las características diferentes, no serán nunca iguales a nosotros, totalmente, ¿no? Estás tratando un tema fundamental que tiene que ver, obviamente, la relación padres-hijos, pero que esto es una carga de energía superpoderosa para los niños y niñas que se convierte en una autoestima muy fuerte. Yo no Así estoy es. muy de acuerdo, y aquí me gustaría escuchar el comentario de don Arturo también, que tiene mucha experiencia en esto. Yo no estoy muy de acuerdo con algunos psicólogos que dicen que el padre nunca debe de tratar a los hijos como amigo. Yo creo que sí, yo he tratado a mis hijos como mis amigos. Lo que creo que nunca debe de permitir un padre o una madre es perder la autoridad. Por supuesto. Perder la autoridad. Hay un principio de autoridad que no se debe de perder, pero ¿por qué no te vas a convertir en el mejor amigo de tu hijo, en la mejor amiga de tu hija? Yo creo que sí. No sé tú qué opinión tengas, Arturo Galván Álvarez. Sí, es que en nuestros tiempos, hablar de psicólogos y eso, no, a nosotros no, yo ni sabía que había psicólogos, psiquiatras, o sea, a mí si hubieran dicho en algún momento, oye, es que ocupas una orientación, pues, si no estoy loco, ¿no? Pero bueno, nos desarrollamos y nos sentimos así. Hoy, el hecho de que un psicólogo te atiende y te explique lo que tú debes ser o debes hacer, pues no está canijo. Yo, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo en que hablen de la sobreprotección. Ahora resulta que ser un padre sobreprotector está mal para ti, está mal para tus hijos. Pero cuando yo veo un problema a mi hija, lo primero que hago es ver cómo le resuelvo el problema. No me estoy Claro. fijando si estoy sobreprotegiendo o no. Por Entonces, supuesto. sí, realmente yo creo que, ya lo hemos dicho, Frida, a nosotros nos aventaron al mundo con la creencia de que pues tienes que proteger a tu familia, tienes que solventar los gastos. Así nos crearon, así lo hicimos y así lo hacemos y no nos ponemos a pensar en las otras cosas, ¿no? Sí, sobreproteger a un hijo cuando el hijo no responde, cuando el hijo anda mal. Yo creo que así, ahí sí, tendrías que haber una introspección de ti mismo y decir, a ver, ¿lo estoy ayudando o lo estoy perjudicando, no? A final de cuentas. Pero sí, yo digo que como llegamos a este mundo a ser padres y a ser jefes de familia sin un manual, pues tú solo te la vas ahí, prueba-error, ¿no? Prueba-error hasta que le hace con lo que realmente te interesa a ti, como líder de una familia. Finalmente eso es lo que uno como padre, un líder, los hijos creen en ti, te buscan cuando hay problemas. Si eso es malo por acercarse a hacer una amistad, pues que me disculpen los psicólogos, pero creo que no estamos bien. No estamos en la misma sintonía, vamos. Así es. Yo creo que y lograr eso, el autoestima en los hijos, Así es. lograr esa protección. Claro, yo me acuerdo cuando yo tenía un problema, mi mamá inmediatamente Por supuesto, nos sí. apapachaban, nos daba lo que nos tenía que dar, o simple y sencillamente nos daba un palmazo y, no, hombre, te carga de energía. Pero eso ayuda mucho en la vida futura, cuando están estudiando la preparatoria, cuando están estudiando la universidad y cuando ya están Sí. en la carrera. Y es que son los límites.
Digo, hay que recordar que todo tiene un límite y tiene, o sea, un detente hasta ahí. O sea, hasta, ya lo hemos hablado, hasta dónde podemos ser protectores, hasta dónde no podemos pasar esa línea de sobreprotección con nuestros hijos y que les permita a ellos tomar, recuerden, las mejores decisiones, porque al final del día, desde que son pequeños hasta que están adultos y están formando su criterio, que va a ser hasta la adolescencia y post la adolescencia, la formación de ese criterio, de esa buena toma de decisiones. Entonces, es parte de ir poniendo y colocando esos límites y es parte no vamos a juzgar. Por eso hablo de la paternidad y de la maternidad. No vamos a juzgar ahí si eres un buen padre o eres una buena madre. Yo creo que el hacerte presente es la clave con tus hijos. Y a mí me sorprende que, como decía Arturo, a nosotros nos enseñaron que teníamos que ser responsables económicamente de nuestros hijos. Y deja tú la parte económica, la parte de la presencia emocional con los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Entonces, y ahora es bien, curioso que ya no les exigen eso. O que ya ellos no se sienten, algunas mamás o papás no se sienten con esa corresponsabilidad. O sea, dicen, no, bueno, yo voy a seguir viviendo mi vida, hombre. O sea, y ya pues, está chiquito, no siente, no sabe. Y luego es adolescente, no, pues está chamaco, no sabe. Sí, pero luego lo que pasa es que nosotros nunca, no siempre vamos a ser jóvenes. Y en algún momento esos niños van a crecer, esos adolescentes se van a Nosotros convertir en sí, adultos. sí, toda la Sí, vida vamos por a su, ser jóvenes. nosotros los que estamos en la cabina, sí. Y bueno, Arturo que está en su casa también, porque está aquí, porque está en pantalla. Los demás, quién sabe. Pero nosotros que tenemos el don de la Claro. simpatía y la juventud, por eso sí vamos a estar aquí. Pero es esa parte que te digo, en donde yo a veces no comprendo. Digo, existen muchos estilos ahora de ser madre y padre. Hay algunos que nunca están presentes, ¿no? Y solo están presentes una vez cada venida de papá y se fortalecen los hijos con otras presencias. Ahora, cuando Frida habla de presentes, yo creo que no te refieres tanto al aspecto físico, Así porque es. habrá padres de familia que están todo el santo día en la casa, pero están ausentes, Correcto, a eso me refiero ¿no? también, así es ¿Ah? parte Y hay gente, hay hombres y mujeres que por cuestiones de trabajo, como nosotros los periodistas, que cuando andamos de reporteros a veces nos ausentamos hasta días, a veces así hasta es, semanas o meses, claro. pero estamos muy presentes, ¿no? Esa es la manera a la que me refiero. O sea, el estilo de ser presente es el estilo que tú, como mamá o papá, decidas que vas a dejar huella en tus hijos. Como bien lo comentas, sabemos, papás, que tenemos que trabajar. En tu caso dices tú, bueno, a veces es toda la semana o un mes, y me pasaba con mi papá, su trabajo era muy extenuante y no estaba con nosotros de manera física siempre, pero yo nunca recuerdo en mi mente que no estuviera conmigo, Claro, ¿sabes? O claro. sea, mis papás son divorciados, pero eso no significó que mi papá no iba a estar conmigo siempre. O sea, él siempre encontró la manera de ser un papá presente en sus juegos, en sus bromas, en sus estar en los momentos importantes. O sea, él buscó la manera de dejar huella. Fíjate, Frida, ahorita que hablas de padre, hijo de padres divorciados, yo creo que un tema sería muy interesante, precisamente eso, Claro, sí. el divorcio, porque hay gente, y perdónenme lo que voy a decir, en serio se los digo, hay gente tan tonta, hombres y mujeres, tan tontos que creen que el divorcio es una guerra. Sí, Y no, señores, y luego agarran de misiles a los hijos, ¿no? así es, Y luego exactamente. forman bandos. Los niños van conmigo y las niñas van contigo y nos vamos con todo y rácatelas. No, Así es. el divorcio debe de ser un acuerdo para suspender una relación matrimonial, punto. Pero hay gente que lo convierte en guerra esto, Arturo. Sí, definitivamente, no, la verdad es que no hay divorcio bueno, ¿no? Sí, no, claro. No es positivo, a final de cuentas. Sin embargo, hay que entender que las relaciones, cambian y obviamente cuando se pasa de una fase a otra, a la siguiente, si logras hacerlo con la tranquilidad y todo el comportamiento normal, no pasa nada.
De hecho, los hijos lo entienden, ¿no? Pero sí, lamentablemente algunos lo utilizan o algunos terminan mal estas fases, que los que vienen a ser perjudicados son los hijos, al final de cuentas. Pero insisto, es una cuestión interna, ¿no? Sí, ese tema podría ser Sí, interesante. Sí. ahí sí, claro que sí. De hecho, justo estaba pensando en el día de hoy platicar sobre esta parte Ujú. de que el divorcio en los padres, o sea, yo lo miraba en una nota maravillosa que decía, es que tu papá se divorció de mí, pero no de ti. Claro. Entonces, de ahí dije yo, genial trabajarlo con ustedes el próximo viernes. Pero primero quería tocar el tema Sí. de la paternidad y la maternidad, porque de ahí viene esta parte, o sea, de cómo la mayoría de los matrimonios ahorita, pues digo, o los vínculos familiares son muy diferentes, porque hay matrimonios que pues o sea, están bien, pero hay muchísimos que ya están separados y que tienen diferentes dinámicas familiares. Entonces, por eso es que para mí era muy importante primero decirles esta parte de cómo podemos tener una buena paternidad o maternidad, porque al final del día nosotros lo vemos como prestadores de servicios, en el caso mío como director de Bachillerato Interamericano, cómo veo los casos y cómo los podemos ayudar a los jóvenes y cómo estamos preparados en esta parte para recibir a los chavos con los diferentes estilos de uniones familiares que tienen, porque tengo chavos que están con la mamá o tengo chavas que están con la abuelita y el Sí, sí, abuelito, sí, ahorita hay muchas de todo. figuras familiares, vamos a Sí, decir. hay muchos estilos de núcleos familiares definitivamente, pero la manera en la que puedas tocar a tu hijo y permanecer en su vida y en su corazón y en su mente durante toda su vida, ese estilo te corresponde a ti. Los ejemplos que yo te pueda dar, y te pueda ayudar a dejarte, digo, pero tú experimentarás el cómo sí lo vas a lograr y estar presente, ¿no? Porque al final del día, como te digo, lo vemos reflejados acá en Interamericano, en la preparatoria, en la primaria, en las escuelas, pero sobre todo nosotros como maestros, como directores, los vemos cuando hay un buen ejercicio, independientemente de que sea mamá o papá o abuelito, si se mira el buen ejercicio con los niños de parte de la estabilidad emocional, porque se sienten llenos, aunque no estén presentes, ni uno de los dos, o a veces los dos, pero se ve su estabilidad emocional. En los niños nosotros podemos ayudarlos, en Interamericano trabajamos mucho esta parte, no solamente son, y yo te lo he platicado mucho, no solamente son la matrícula que estamos acostumbrados a trabajar, sino en mi caso, mi estilo y el estilo de Interamericano desde hace más de 20 años es la bandera que nos reconoce, que es la bandera de cómo potencializar el desarrollo integral de tus hijos, cómo volverlos más seguros de sí mismos, que ahora es una de las cosas que más les hace falta a los chavos y las chavas de hoy, independientemente que hagan TikToks o que estén sus Sí, figuras en todas las redes sociales y sus fotografías, al final del día no deja de ser estereotipo y lo de interno no se está trabajando. Y eso es claro. lo que hacemos nosotros acá.